Hola, soy Ana Beltrán, fisioterapeuta especializada en pelviperineología o fisioterapia de suelo pélvico. También soy instructora de Pilates en Pilates Center desde hace 8 años y os comento esto porque es precisamente la relación tan estrecha que tiene el método Pilates con el suelo pélvico lo que me ha impelido a especializarme en esta rama de la fisioterapia dado el índice tan elevado de alumnas que recibimos en nuestro centro con disfunciones de suelo pélvico remitidas por sus ginecólogos o médicos de cabecera. Es cierto que la práctica de Pilates participa en el cuidado del suelo pélvico, pero le presta un servicio más de protección y prevención que de rehabilitación y fortalecimiento. Para sacarle el máximo rendimiento, esta musculatura requiere un trabajo aislado, además de ese trabajo sinérgico o global que también es necesario. Y por esto en la fisioterapia de suelo pélvico vamos a trabajar de las dos maneras la musculatura, de forma aislada y de forma sinérgica, de forma conjunta. En primer lugar, vamos a definir lo que es el suelo pélvico, ese gran desconocido pero tan importante para mantener nuestra calidad de vida. Bueno, pues el suelo pélvico es un conjunto de músculos, ligamentos y fascias que tapizan la pelvis por su parte inferior. Está íntimamente relacionado con los músculos abdominales, la columna lumbar y el diafragma. Es importante ver, localizar, conocer y sentir la musculatura de la que hablamos, sobre todo cuando está en un lugar tan escondido y cuando por motivos culturales supone a menudo un tabú a la hora de hablar de sus disfunciones, más acusado aún en el caso de la mujer, en la que todavía se exacerba más ese pudor social hacia el autoconocimiento de esta zona. El suelo pélvico se divide en dos niveles de musculatura. Tenemos por un lado la musculatura superficial, responsable de la continencia y de lo relacionado con la esfera sexual, y que nos da sensación de cierre al activarla. Por otro lado, la musculatura profunda es la responsable del sostén visceral y nos aporta sensación de elevación cuando la activamos. Os invito a que hagáis esta pequeña práctica propioceptiva para diferenciar los dos niveles musculares. Para ello vamos a pensar en cortar la orina para localizar la musculatura superficial y después pensamos en elevar los esfínteres para reclutar la musculatura profunda. Entre las principales funciones del suelo pélvico se encuentra la función de sostén visceral. Con un buen tono en el suelo pélvico debe mantener a los órganos en su posición adecuada, que es hacia arriba y hacia atrás, hacia la columna. Si tenemos un suelo pélvico débil o con un abdomen con poco tono muscular, el peso visceral va a dirigir el vector de presión hacia el abdomen y hacia los esfínteres, pudiendo ocasionar lesiones importantes como son los prolapsos o herniaciones. También la función esfinteriana es responsable de la continencia anal y urinaria, la función sexual, ya que tiene un importante papel participando en la lubricación y en el placer en las relaciones. La función obstétrica, permitiendo un correcto desarrollo del embarazo y una buena progresión del parto. La función de estabilización lumbar, por la relación sinérgica entre toda la musculatura del core. Y por último la función amortiguadora, protegiendo a las vísceras ante los esfuerzos, como hemos nombrado antes. ¿Y qué nos va a pasar si se deteriora nuestro suelo pélvico? Aquí vemos bien lo que decíamos en lo relativo a la posición de las vísceras. Con un suelo pélvico en buen estado, están más elevadas, respetando sus espacios, y sin embargo con un suelo pélvico debilitado, como veis a la derecha, se van aglutinando en dirección a los esfínteres con el riesgo de distender la musculatura perineal, pudiendo dar lugar de esta forma a prolapsos, luego los vamos a ver con más detalle, al deterioro en el funcionamiento físico de la mujer, como serían las incontinencias, anorgasmia o incluso lumbalgias, que a su vez van a suscitar el deterioro en el bienestar emocional de la mujer y en su calidad de vida, ya que vamos a ver condicionada nuestra rutina por poner remedios incómodos a estas disfunciones, por ejemplo con el uso de compresas o incluso llegando a renunciar a viajes largos o planes de ocio por problemas de urgencia miccional.
Los prolapsos son el descenso o la herniación de los órganos pélvicos debido a la pérdida o debilidad en el soporte de las estructuras del suelo pélvico, haciendo que pierdan su posicionamiento habitual, como hemos visto anteriormente, y desciendan hacia los esfínteres. Es una condición frecuente en las mujeres que puede llegar hasta el 40% en multíparas, con condiciones asociadas como la incontinencia de orina y fecal. En esta imagen vemos un prolapso de útero, un histerocele, cistocele en el caso del descenso de la vejiga, rectocele descenso del recto o enterocele descenso de las asas intestinales menos frecuente. Otra de las patologías más frecuentes que encontramos es la incontinencia urinaria, que se define como cualquier tipo de pérdida involuntaria, ya sea al estornudar, toser o reírse a carcajadas. Es importante entender que no es una condición normal a pesar de su prevalencia. Se estima que 1 de cada 4 mujeres presenta incontinencia urinaria en alguna etapa de su vida, mientras que entre los varones la presentan 1 de cada 9. Existen 3 tipos de incontinencia. La incontinencia urinaria de esfuerzo son pérdidas de orina al toser, estornudar, reír, correr o levantar peso, cualquier cosa que nos suponga un esfuerzo. Incontinencia urinaria de urgencia se presenta junto a un deseo miccional imperioso y repentino sin que nos dé tiempo a llegar al servicio. Y por último, la incontinencia mixta, donde coexisten los dos tipos. ¿Y qué es la fisioterapia pelviperineológica o de suelo pélvico? Es una disciplina terapéutica que evalúa y trata cualquier lesión que implique la musculatura interna de la pelvis, que pueden acompañar a la mujer en las diferentes etapas de su vida y al hombre después de la cirugía de próstata. Las patologías más comunes que se pueden tratar con fisioterapia son la incontinencia urinaria, la urgencia urinaria, que es la sensación de urgencia pero sin tener pérdidas de orina, polaquiuria, que es el aumento de la frecuencia miccional, más de 7 micciones al día se considera polaquiuria, incontinencia fecal o de gases, prolapsos, dolor perineal, estreñimiento crónico. Durante el embarazo y en el posparto, disfunciones sexuales como dispareunia, que es el dolor en las relaciones, o anorgasmia, ausencia de orgasmo, y en niños, como es el caso de la enuresis nocturna o diurna. El suelo pélvico es recomendable valorarlo sobre todo en los diferentes casos, tras haber dado a luz, para rehabilitar toda la musculatura lesionada en el traumatismo del parto. Y no solo el suelo pélvico, también hay que rehabilitar abdomen, diafragma y restaurar la postura que ha sido modificada durante el embarazo. Se tiene que recuperar el equilibrio de todo el sistema muscular. También durante el embarazo, más o menos sobre la semana 32 y hasta la 35 se puede comenzar a darle elasticidad a la musculatura mediante el masaje perineal para evitar desgarros en el expulsivo y cerciorarnos de que la musculatura tiene la turgencia necesaria para poder hacer pivotar la cabeza del bebé durante el desarrollo del parto. Durante la menopausia es muy importante valorar el suelo pélvico, ya que la pérdida de estrógenos va a debilitar la musculatura. Con el fortalecimiento del suelo pélvico se combate la sequedad vaginal, el deseo sexual hipoactivo y el disconfort en las relaciones característicos de esta etapa. En mujeres que realizan deportes de impacto, como el running, tenis, pádel o otros ejercicios que resulten hiperpresivos para el suelo pélvico y para el abdomen, como son los abdominales también tradicionales o el CrossFit, ya que se focaliza el vector de fuerza hacia el suelo pélvico y esto de forma repetida lo debilita. Con incontinencia urinaria de esfuerzo, urgencia o mixta, habrá que valorar siempre el suelo pélvico, que seguramente lo encontraremos hipotónico, con poco tono muscular. En mujeres con estreñimiento crónico, pasa igual que con los deportes de impacto.
Los pujos repetidos provocan la distensión del suelo pélvico, pudiendo crear incompetencia esfinteriana. El estreñimiento es uno de los grandes enemigos del suelo pélvico. Ya seas estreñido o no, es importante aprender una respiración y una postura correcta para evitar este debilitamiento muscular. En mujeres con obesidad, en mujeres con tos crónica, de nuevo por el impacto repetido que se produce hacia el suelo pélvico, mujeres con diástasis abdominal, porque como hemos dicho hay que trabajar el abdomen y el suelo pélvico de forma conjunta, y cuando una de las dos partes está dañada suele repercutir en la otra. Por último, antes y después de una cirugía abdominal o pélvica. Antes de forma preventiva y después para reforzar la musculatura y tratar las cicatrices para que no creen adherencias en el tejido. ¿En qué consiste la valoración del suelo pélvico? En tu primera consulta se te realizará un estudio y valoración detallada y adaptada a ti y tus necesidades. Tendrás un diagnóstico, una explicación del tratamiento a seguir y de los ejercicios domiciliarios. Podrás plantear todas las dudas que necesites y propondremos los objetivos de nuestro tratamiento. El consentimiento informado es importante, donde autorizas los tratamientos previamente expuestos. ¿Vale? Tendrás que firmar ese documento para posteriormente pasar a valorar la postura, el diafragma y el abdomen. Valoramos la columna, ya que si todo esto, abdominales y diafragma, junto con columna lumbar, no trabajan adecuadamente y en sinergia, de muy poco te servirán todos los ejercicios de suelo pélvico aislados que hagamos. Analizaremos también tu postura para trabajar sobre ella y reducir al máximo los perjuicios sobre el suelo pélvico. Una exploración externa del suelo pélvico y por último testaremos por vía vaginal o rectal la tonicidad, fuerza y resistencia de tu suelo pélvico para diseñar el tratamiento. Por último, informaremos al paciente con la explicación de los ejercicios domiciliarios que tendrás que integrar en tu rutina. Las sesiones suelen durar 45 minutos y se realizarán una vez por semana. La duración del tratamiento dependerá de lo complicado de cada caso y de la disciplina del paciente con respecto a los ejercicios domiciliarios, así como a la constancia y asistencia a las sesiones sin solución de continuidad. Cada semana valoraremos toda la exploración antes descrita y reevaluaremos el estado de la musculatura y los progresos obtenidos para cerciorarnos de que lo realizas correctamente y plantearnos si necesitas mayor desafío. Los tratamientos que utilizamos son la terapia manual por vía interna y externa, la reeducación muscular pélvica con el aprendizaje de ejercicios básicos de suelo pélvico, la corrección postural, ejercicios respiratorios y de desbloqueo diafragmático, osteopatía visceral, electroterapia analgésica, electroterapia muscular, biofeedback para trabajar la propiocepción, tratamiento manual de los puntos gatillo miofasciales, neuromodulación periférica y reeducación abdominal mediante hipopresivos. Siempre mandamos ejercicios domiciliarios para continuar con el trabajo en casa. Al final del tratamiento serás capaz de reconocer y contraer perfectamente tu musculatura perineal, integrar en tu vida diaria posturas seguras para tu suelo pélvico, respirar correctamente y trabajar tus abdominales de forma no lesiva. Además, en Pilates Center dispones de terapias complementarias como pilates para embarazadas, talleres grupales de fortalecimiento de suelo pélvico, talleres grupales de hipopresivos, pilates fisioterapéutico individual y clases grupales de pilates reformer.